Mi nombre es Andrea Camacho y yo pertenezco al programa de Justicia Global y junto con mi compañera Ana María Méndez les vamos a realizar una pequeña exposición sobre el desarrollo de las acciones afirmativas tanto en Estados Unidos como en Brasil. Yo me referiré a las acciones afirmativas en Estados Unidos. Anteriormente, es importante mencionar antes de empezar que en Estados Unidos han existido acciones afirmativas en diferentes ámbitos de la vida social. Así encontramos que ha habido en el ámbito laboral, en vivienda y en educación, entre otros aspectos. En esta oportunidad solo me referiré al aspecto de la educación, ya que es lo que nos reúne a nosotros acá. Anteriormente, para ingresar a la educación superior, las universidades solo tomaban en cuenta las notas y los exámenes estandarizados como el SAT y el LSAT para entrar a la universidad. Para que ustedes entiendan, estos exámenes son como el ICFES acá en Colombia. A medida que se fueron implementando las medidas de acciones afirmativas, encontramos varios ejemplos. En primer lugar, la Universidad de Michigan otorgaba 20 puntos a las personas que estuvieran en grupos minoritarios en el SAT para poder ingresar a la universidad por el simple hecho de pertenecer a estos grupos. Existían otros ejemplos, por ejemplo, en la Universidad de Berkeley en California, tomaba en cuenta las notas, el SAT y el LSAT, pero también tomaba en cuenta los factores raciales del estudiante, es decir, su entorno social, a qué raza pertenecía, su condición financiera y demás tipos de cosas. Las acciones afirmativas en Estados Unidos tendieron a ir hacia las de Berkeley, ya que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos declaró inconstitucional el hecho de otorgar 20 puntos en un examen por pertenecer a un grupo minoritario. Existen otros ejemplos de acciones afirmativas que no toman en cuenta de ninguna manera la raza. Por ejemplo, en Texas, el Congreso ordenó que todas las universidades públicas debían admitir al 10% de los mejores estudiantes de cada colegio público, de cada clase. Así, existían como colegios tradicionalmente de afroamericanos que podían entrar el 10% de los mejores estudiantes directamente a la universidad sin tener en cuenta el factor racial. Así, existen muchos efectos positivos de las acciones afirmativas. Entre estos encontramos el incremento de estudiantes de raza negra, un cuerpo diverso de los mismos pues, en la universidad. También existen capacidades transformativas. ¿Esto qué quiere decir? Las acciones afirmativas no solo ayudaron a los estudiantes de raza negra, sino también a los estudiantes de raza blanca. Por ejemplo, un estudio en Berkeley concluyó que el 40% de los estudiantes blancos afirmaron que era bueno haber convivido y haber estudiado con estudiantes de raza negra y que el ámbito bueno para hacerlo era la universidad. Asimismo, el mismo estudio concluyó que 3/4 de los estudiantes blancos que tenían amigos negros en la universidad iban también a ser amigos de ellos después de la universidad y iban a trabajar con ellos y hacer una vida social común con ellos en la misma. Bueno, es importante anotar que tampoco hubo una reducción significativa del número de estudiantes blancos por este tipo de acciones. Entonces, pues, no se redujeron drásticamente los estudiantes blancos que entraban a estudiar. Sin embargo, existieron muchas críticas al respecto y se empezó a litigar y muchos grupos empezaron a intentar prohibir este tipo de medidas, ya que afirmaban que iban en contra del principio de mérito o que eran desiguales para los blancos, entre muchas otras cosas. Así, por ejemplo, en Berkeley otra vez, entre 1987 y 1990, se empezaron a tomar en cuenta otra vez solo los exámenes estandarizados y las notas, y el número de estudiantes de raza negra descendió significativamente. En 1997 se prohibieron definitivamente este tipo de acciones y se redujo el número de estudiantes afroamericanos a un 50%. Otros estudios también indicaron que cuando se prohibieron las acciones afirmativas, no solo se descendió el número de estudiantes, sino que los estudiantes afroamericanos dejaron de aplicar a las universidades. En esta gráfica vemos que en 1996, que es el moradito clarito, aplicaban muchos a todas las universidades. Esto es de derecho, estas son las escuelas de derecho. Y en 1997, cuando se prohibieron estas acciones, el número descendió drásticamente en todas las universidades de este estudio. Por lo tanto, también afectaba como la propia conciencia de los afroamericanos en la decisión de si aplicaban o no a las escuelas de derecho. Por último, el mismo estudio concluyó que en el 2004
En las escuelas de derecho había 8% de afroamericanos, mientras que si solo se hubiera tomado en cuenta el LSAT, que es el examen para entrar a las escuelas de derecho, y los promedios de los colleges, que son los que hacen antes, el 1.25% de estudiantes hubieran sido afroamericanos. Por lo tanto, es una diferencia drástica y se puede ver los efectos positivos de las mismas y el problema de prohibirlas.